Vamos a explicar en este vídeo cuál es la ecuación fundamental de un dioptrio esférico y la vamos a deducir a partir de una serie de esquemas que iremos desarrollando. Lo primero que tienes que saber es que un dioptrio es un sistema que usamos en óptica geométrica y que consiste en una superficie que separa dos medios distintos con distintos índices de refracción. Esa es la clave. Además, el dioptrio tiene, como es algo ideal, la ventaja de que cualquier punto de esa superficie puede ser usado como vértice óptico. Para poder hacer esta deducción nos vamos a centrar en un tipo de dioptrio que es el que llamamos el dioptrio convexo. ¿Por qué? Pues porque el radio de curvatura es positivo. R, que como lo vamos a denotar, será mayor que 0, siguiendo las reglas DIN. Es decir, se va a tratar de una superficie curva, por eso es lo de esférico, que me va a separar dos medios y en la cual el centro de curvatura me queda a la derecha del vértice óptico. De esa manera la consideraremos positiva. Vamos a ilustrar esto que estoy diciendo con un esquema. El esquema, como vas a ver, tiene un montón de letras distintas, pero vamos a ir paso a paso para que puedas entender qué quiere decir cada una de ellas. En primer lugar, tenemos que esto que tenemos aquí en azul sería nuestra superficie que hemos considerado el dioptrio. Después tenemos que 0 nos está representando el vértice óptico, que es un punto del eje óptico, que sería este eje que tenemos aquí en horizontal. Es donde confluye el dioptrio que hemos considerado y el eje óptico. Aquí representamos con la letra C lo que sería el radio de curvatura de este dioptrio que hemos dibujado y por lo tanto, como puedes ver, la distancia que hay desde C hasta 0 sería el radio de curvatura que hemos dicho antes, que nos queda a la derecha de lo que estamos considerando como la superficie, por lo tanto positivo. Fíjate que además hay más cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a situar aquí un objeto puntual que llamamos A. Por lo tanto, la distancia que hay desde este objeto puntual a 0, al vértice óptico, le llamaremos S, que es la distancia objeto. Ni que decir tiene que una vez que hagamos la representación vamos a obtener aquí un punto que sería una imagen puntual de A. Por lo tanto, aparece como A'. Siempre a la derecha del dioptrio que estamos considerando nos aparecerán estas cosas con prima, ¿verdad? A', que representaría, digamos, la imagen puntual. Por lo tanto, la distancia que hay desde este punto hasta O, que le hemos puesto como S', sería la distancia imagen. También sería positiva porque está a la derecha, mientras que esta S tendríamos que considerarla negativa. Bien, hemos dicho que es una superficie, el dioptrio, ¿verdad?, que separa dos medios. Los índices de refracción en este caso son N, como ves aquí, y N'. ¿Y qué ocurre con digamos, con un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro? Pues que se refracta. Ese es el efecto que ocurre, ese es el fenómeno. Por lo tanto, vamos a tener que dibujar un rayo que se refracta. ¿Qué hacemos? Cogemos nuestro objeto puntual y dibujamos un rayo, que es este que tienes aquí, que estoy marcando, hasta que toca el dioptrio. Y lo hace con un ángulo, ¿verdad?, con respecto a la perpendicular en ese punto, que es lo que he dibujado aquí con esta línea, que sería la normal, lo hace con un ángulo y que llamaremos al ángulo de incidencia. Una vez que llega al dioptrio, cambia de medio, sería el rayo refractado, cuando, digamos, confluye con el eje óptico formaría la imagen y como el medio es distinto y por lo tanto es distinto su índice de refracción, la dirección ha de ser distinta. Y lo pintamos aquí como este ángulo que sería el ángulo de refracción. Esta línea gris que llamamos normal no es más que una referencia para ver que efectivamente cambian el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Bien, ya tenemos esto explicado. Como es un fenómeno de refracción, debe seguir necesariamente la segunda ley de Snell. Esta segunda ley de Snell nos decía que el producto del índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia ha de ser igual al índice de refracción del segundo medio, N', por el seno del ángulo refractado de refracción. Bien, ahora una cosa que vamos a tener en cuenta y es que vamos a hacer una aproximación
y decimos que usamos rayos paraxiales, que quiere decir que son rayos, este rayo de incidencia y este rayo refractado, que forman un ángulo muy pequeñín con el eje óptico. Es decir, este alfa y este alfa prima que hemos pintado son pequeños, siempre menores de 10 grados. En ese caso, se puede hacer una aproximación y es que el seno del ángulo coincide aproximadamente con el ángulo en sí. Por eso reescribimos la segunda ley de Snell de esta forma. N por I, siendo I el ángulo de incidencia, es igual a N', el índice de refracción del segundo medio, por R, siendo R el ángulo refractado o de refracción. Bien, ya esto nos queda claro. Ahora tenemos que explicar un criterio de signos que vamos a seguir para poder determinar cuáles son los signos de los ángulos que están ahí dibujados. Los ángulos, insisto, serían alfa, I, R, alfa prima y este ángulo que hemos tomado de referencia, phi, que vamos a ver ahora para qué nos va a servir. También hemos tomado de referencia una distancia y es la del punto P al eje óptico que llamamos H. Vamos ahora a centrarnos en el criterio de signos. El criterio de signos va a ser el siguiente. Si yo llevo un rayo, una de las líneas que están dibujadas, sobre el eje óptico, cuando el llevar esa línea hacia el eje óptico lo hago en el sentido de las agujas del reloj, tendré que considerar signo negativo. Mientras que si lo hago en sentido antihorario, será signo positivo. Si yo voy a tomar como referencia, en lugar del eje óptico, que era este horizontal, lo que es la normal, entonces me cambia el signo. Es decir, si mi línea va en sentido horario, será positiva, el ángulo que esté considerando será positivo, y si es en sentido antihorario será negativo. Una vez que hemos explicado este criterio de signos, que va a seguir aquí para que lo puedas comprobar, vamos a ver qué hacemos ahora. En este diagrama que tenemos, habría dos triángulos que vamos a considerar. Marcamos el primero, este que ves aquí en rojo, iría desde A hasta P y después a C y después de C otra vez a A. Este es mi triángulo que está marcado. Fíjate que incluye este triángulo los ángulos alfa y phi. Sin embargo, el ángulo I, que sería el que estaba en mi ecuación, aquí la tienes, ¿verdad?, de mi reformulación de la segunda ley de Snell, este ángulo es externo al triángulo que he marcado, pero se tiene que cumplir lo siguiente. Este ángulo externo ha de ser igual a la suma de alfa más phi. ¿Por qué se cumple eso? Pues porque fíjate que podríamos decir que se cumple que la suma de los tres ángulos del triángulo ha de ser 180. Y si yo considero desde donde empieza I hasta donde terminaría, que sería aquí, ¿verdad?, esta línea, es decir, y haría justo 180, por lo tanto, este ángulo de aquí tendría que ser igual a la suma de este más este. Y una vez que yo sumara este de aquí, me tendría que dar la suma de 180. Bien, pues una vez que tenemos esto claro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues fíjate que vamos a poner I en función de la suma de los ángulos alfa y phi. Eso sí, lo tomamos todo en valor absoluto. Y ahora jugamos con el criterio de signos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Fíjate en lo siguiente. Yo hago desaparecer este triángulo en rojo para que lo puedas ver mejor. Voy a coger ahora mi rayo incidente, ¿verdad?, que sería este que tengo aquí, y lo voy a llevar ¿sobre quién? En mi caso, lo voy a llevar sobre la normal. Es decir, el rayo I lo llevaría sobre la normal, ¿ves? En este sentido que marco aquí. Es el sentido en el que giran las agujas del reloj. Por lo tanto, es sentido horario. ¿Y cómo me quedaría? Pues me tendría que quedar que es positivo. Vamos a ver qué pasa con el rayo, ¿verdad?, y el ángulo alfa. Si yo hago alfa sobre el eje óptico, aquí lo tenemos, ¿verdad?, sobre el eje óptico, el sentido sigue siendo sentido horario, pero al ser el eje óptico y ser el sentido horario, hemos dicho que había que considerarlo negativo. Por lo tanto, tengo que es menos alfa. Y hacemos lo mismo ahora con el ángulo que sería este que tenemos aquí, phi. Vamos a considerar, por ejemplo, que yo tomo phi, esta línea de aquí, ¿verdad?, o esta línea de aquí, la tomo que va sobre el eje óptico.
¿Qué ocurriría? Pues que iríamos en sentido antihorario. Por lo tanto, si es sentido antihorario, y estoy tomando como referencia que vamos al eje óptico, sería positivo. Aquí lo tienes. Así que la ecuación que me queda sería que I es igual a phi menos alfa. Ya puedo poner el ángulo de incidencia en función del ángulo que he llamado phi y el ángulo que he llamado alfa. Ahora nos vamos al segundo triángulo. Lo marcamos aquí, es este, que iría desde P hasta A' y después hasta C. Tengo que mi ángulo que me queda fuera del triángulo es phi precisamente, y lo voy a poder poner en función del ángulo R y del ángulo alfa', que son los dos que quedan interiores en el triángulo. Así que yo podría escribir siempre en valor absoluto, recuerda, phi va a ser igual a la suma de R más alfa'. Pero tenemos que ver cuáles son ahora los signos de R y alfa'. Vamos a verlo. Primero, R, voy a quitar otra vez el triángulo en rojo. R, que sería este rayo, me lo voy a llevar, por ejemplo, sobre la normal. Es decir, hago este recorrido. Es sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, el signo de R sería positivo. Nos vamos ahora a lo que pasaría con alfa'. Alfa' sería coger este y llevarlo sobre el eje óptico, como lo haríamos en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, vuelve a ser positivo y tendríamos que nuestro ángulo phi va a ser la suma de R más alfa'. Aquí lo tienes. Perdón, sí, se cumpliría eso que he dicho, pero despejando R, porque claro, teníamos que poner R, ¿verdad? Sería phi menos alfa'. Esta sería la segunda ecuación que vamos a considerar. El ángulo de refracción es igual al ángulo phi menos el alfa'. Una vez que ya tengo esto, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a definir los ángulos phi, alfa y alfa'. Y para ello vamos a usar, ahora sí, esta distancia h que habíamos pintado aquí. Vamos a ver cómo quedaría. Por ejemplo, si nos fijamos en alfa, tendríamos que la tangente de este ángulo sería h partido por s. Recuerda que son ángulos paraxiales, por lo tanto, podremos escribir que alfa sería h partido por s. Del mismo modo, alfa' sería h partido por s'. Aquí lo tienes. Y por último, el ángulo phi me quedaría que sería h partido por r. Date cuenta que son aproximaciones. Como hemos dicho antes, al ser ángulos paraxiales son aproximaciones. Incluso en el esquema que tenemos aquí se ve que serían aproximaciones. No coinciden las distancias, ¿verdad? Pero estamos trabajando con esa aproximación. Bien, una vez que tenemos esto, ahora sí, podemos irnos a escribir esta ecuación, pero en función de nuestros ángulos phi alfa y alfa' que teníamos aquí y estos valores que acabamos de deducir. ¿Cómo nos va a quedar nuestra ecuación? Pues fíjate, nos va a quedar n que multiplica a, y ahora el ángulo I era phi menos alfa, lo tenemos aquí, pues phi que es h partido por r menos alfa que era h partido por s, igual a n' y ahora el ángulo R que era phi menos alfa', por lo tanto h partido por r menos h partido por s'. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues podemos tranquilamente sacar factor común la h, que está en todos los términos, y podríamos, digamos, simplificar. ¿Cómo me quedaría la expresión? Pues como n que multiplica 1 partido por r menos 1 partido por s, igual a n' que multiplica 1 partido por r menos 1 partido por s'. Ya puedes ver que estamos muy cerca de acabar esta deducción. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a deshacer los paréntesis, ¿verdad? Y una vez que deshagamos los paréntesis, lo que haremos será reagrupar. Es decir, me quedaría n partido por r menos n partido por s. He metido la n dentro del paréntesis, aquí se puede ver mejor. Igual a n' partido por r menos n' partido por s'. Y ahora las s para un lado, la r para el otro. ¿Y qué me va a quedar? Pues n' partido por s' menos n partido por s, he pasado este aquí al primer miembro, será igual a n' partido por r menos n partido por r, o lo que es lo mismo, agrupando estos dos, me queda la ecuación fundamental del dioptrio esférico, que sería n' partido por s' menos n partido por s igual a n' menos n
partido por R. Esta ecuación fundamental me va a permitir lo siguiente: obtener la distancia imagen, es decir, S', a partir de datos que yo puedo conocer de mi sistema, que serían la distancia objeto, es decir, S, el radio de curvatura, R, y los índices de refracción de los dos medios que yo estoy considerando que separan mi dioptrio. Espero que te haya quedado clara esta explicación de la deducción de la ecuación fundamental del dioptrio esférico, y si es así, pues me encantaría que dieras al like, ¿verdad? Y además considerases la opción de suscribirte al canal. Muchísimas gracias.